Muchas gracias, doctor Londoño. Quiero invitar a la mesa redonda a todos los conferencistas de la última sesión, el doctor Ramón Abel Castaño, la doctora Diana Milena Calderón, la doctora Claudia Vaca, el doctor Londoño y por favor el doctor Hernán Jaramillo nos hace el honor de acompañarnos en la mesa si es tan amable. Gracias. E invitamos al público a formular sus preguntas a los conferencistas. Sí, señor, tenemos una pregunta entonces en el auditorio. Si es tan amable, le acercamos el micrófono. Por favor, se identifica y nos cuenta para quién es la pregunta. La pregunta va para la doctora Calderón. Buenas tardes. Fabián Mantilla, estudiante de la Universidad del Rosario, 9º semestre. Doctora, es que me llamó mucho la atención una de las gráficas que usted tenía y era las diferencias que había en investigación a nivel regional. Pues no las conocía, muy interesante, pero yo tengo una pregunta porque me causó o me dio la impresión si desde el punto de vista de la ciencia estamos también fomentando la diferencia, como la segregación en Colombia, o el por qué y cómo Colciencias podría cambiar esto, o sea, que se investigue en otros lugares que no estén relacionados, donde hay más financiamiento, como son evidentemente grandes ciudades como Bogotá, Cali, entre otras, y pues Medellín. ¿Cómo Colciencias podría cambiar esta realidad? Gracias. Digamos eso, yo pienso que ha sido como, el panorama actual ha sido producto de la dinámica que ha tenido la investigación en Colombia. No es que se haya pretendido que se focalice la investigación, digamos, en esas dos regiones como puede ser Bogotá o no sé, Cali o Medellín. Ha sido propio de las dinámicas pues, intrínsecas de la investigación en Colombia. ¿Cómo cambiar eso? Como les mostraba en una de las gráficas, uno de los focos que tiene Colciencias para lograr las 3 metas estas grandes de las que hablaba era la regionalización. Entonces, digamos, en ese sentido, Colciencias ahora está trabajando mucho más, el tema de las regalías que hablaba el ministro al principio, que digamos no estaban como muy claros, Colciencias ahora está mucho más involucrado en todo el proceso y se preocupa más como por, digamos, vincular el sistema general a todos los departamentos. Eso lo están haciendo a través de la firma de unos acuerdos marco en torno a las regalías. Entonces Colciencias se reúne con las gobernaciones de los departamentos, digamos, priorizan una serie de líneas de investigación y en base a esas, pues, digamos, se hacen todas las apuestas y se presentan los proyectos. Entonces, puede ser que, digamos, hasta hace unos años estuviese muy centralizada toda la investigación, pero hoy en día ya somos conscientes de que eso no puede continuar así y por eso se están haciendo esta serie de estrategias. Entonces, una de esas es la regionalización. Colciencias cuenta con una, digamos, oficina de regionalización. Estamos trabajando mancomunadamente con las gobernaciones en los casos en los que es posible para que, digamos, las investigaciones lleguen a esas regiones. Entonces, digamos, a través de ese foco de regionalización estamos intentando eliminar esa centralización que tenemos actualmente en la investigación. Muchas gracias, doctora Diana Milena. No habiendo otra pregunta del público, es tan amable. Bueno, mi nombre es Natalia Lampreda, soy asesora de patentes y mi pregunta va para el delegado. Delegado, pues primero me gusta mucho poderlo ver a usted aquí en estos escenarios y me gustó mucho la diapositiva que trajo acerca del contrato social que implica una patente, justamente por ese equilibrio que debe haber entre revelar la divulgación y obtener una exclusividad. Entonces, quisiera que nos contara un poco, entonces, teniendo esto en mente del contrato social que implica una patente, cómo entender la posición que trajo ayer Colombia al Comité de Patentes en la OMPI, que se está celebrando en Ginebra, donde decía que se iba a pedir menos divulgación para los compuestos químicos específicamente, y decía que se entendería el hecho de que quisiesen guardar como secreto empresarial aspectos como cómo se sintetiza la molécula o cómo se llega a una determinada composición.
entenderá usted que esto es muy relevante para todos estos compuestos farmacéuticos y pues resulta importante, dada que justamente el equilibrio del sistema de patentes se basa en eso, en tener una correcta divulgación para que así la sociedad pueda utilizar ese avance tecnológico. Sí, gracias porque permite aclarar esa posición expresada ayer en la medida en que eso no fue lo que se dijo. Lo que se dijo es que completa divulgación o correcta divulgación va atada a la solución al problema, no a que usted tenga que terminar diciendo o revelando otras informaciones aledañas al producto, ¿sí?, que no hacen parte de la solución digamos, de la solución a proveer, de la solución técnica. Entonces, de ahí que haya secretos empresariales y de ahí que haya información de cómo se soluciona un problema. Tanto así que no se dijo que eso fue preparado por nosotros desde antes, precisamente para que no se diera esa mala interpretación, porque por la misma obligación que tenemos, tanto en Decisión 486 como en el TLC, hay un requisito de la divulgación que es fundamental, y es que una persona pueda sentarse, revisar y llevar los mismos pasos que se describen en la invención para llegar a la misma solución. Eso es la forma como se describe o se divulga correctamente y esa es la que se está aplicando. Entonces, menos mal, y te agradezco mucho por haber hecho la pregunta, porque sí ha habido por ahí un corrillo pensando que nosotros estamos diciendo no revele la invención, estamos hablando de la invención. Hay que diferenciar invención con fabricación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar y darle la palabra nuevamente al público, quiero contarles que el doctor Hernán Jaramillo, que nos acompaña en la mesa, no fue esta mañana conferencista, pero lo quisimos invitar a la mesa redonda finalmente por su amplia experiencia y por su interés precisamente en el tema de innovación. El doctor Hernán Jaramillo, para quien no lo conozca, que es ampliamente conocido, es profesor honorario de la Universidad del Rosario, fue decano de la Facultad de Economía de la misma universidad y subdirector del programa de Estrategias en Conciencias. Doctor Jaramillo, comienzo preguntándole su opinión en general, pero en particular después de haber escuchado todas las conferencias del día de hoy en las que se hizo énfasis en el balance costo-beneficio, o lo que el ministro llama costo marginal versus beneficio marginal, que creo que es terminología de los economistas. ¿Cuál es su posición después de toda esta mañana de conferencia, doctor Jaramillo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como no fui conferencista, pude escuchar a cada uno muy cuidadosamente y quisiera recuperar como una síntesis de los puntos de equivocación. Yo creo que, y quiero señalar algo, ha sido excelente, tengo un agradecimiento muy grande con Juan Manuel por la invitación, siempre que me invita vengo, pero quisiera señalar unos aspectos. Todos han tocado varios temas, pero ninguno ha tocado el tema fundamental, que son los bienes públicos. Yo creo que se empezó, y excelente la intervención del ministro, con algo que en economía se llama la tragedia de los comunes. Es donde, frente a un bien escaso común, cada actor o cada individuo maximiza racionalmente su uso sin pensar que va a destruir el bien común. O sea, es la gran tragedia. ¿Y por qué entonces se necesita la intervención del Estado? Es por la tragedia de los comunes. El segundo tema que quiero destacar es el tema de los costos de transacción. Todo el mundo quiere lo último, pero nadie quiere pagar por él. Y en la medida en que se aumenten los costos de transacción en una sociedad, ¿qué es aumentar los costos de transacción? Es que el ensayo de un medicamento ya no se puede hacer en una ciudad, en un hospital, sino que haya que hacer estudios concéntricos en el mundo entero. Alguien tiene que pagar por eso. Y la sociedad lo hace, ese costo de transacción lo exige por seguridad frente al medicamento que se va a innovar. ¿Quién paga los costos de transacción? Y aquí me recordaba yo hace 16 años el debate, y lo voy a indicar.
Aquí tuvimos en la Universidad del Rosario con la doctora Catalina, con el hoy rector de la universidad, la gran discusión del tema de patentes en medicamentos cuando aún estaba incipiente y nadie hablaba de lo biotecnológico. Y el país no resolvió bien el problema como sí lo hicieron Argentina, Brasil, Chile y otros. Y era la discusión del tema de patentes. Comparto plenamente la intervención que ha realizado el delegado de la superintendencia, por una razón, porque el sector privado tiene una racionalidad, y la racionalidad es una tasa de ganancia. Uno no le puede pedir al sector privado que haga bienes públicos. El tema de patentes no fue en esa gran discusión. Me acuerdo, yo estaba todavía presente, Juan Luis Londoño, y con el que tuvimos unas discusiones muy interesantes, porque el punto era, y es, si a uno le garantizan que no hay nuevas enfermedades, libere el mundo de las patentes. Pero como eso no es real, alguien tiene que tener una protección de una inversión que hace en el tiempo. Y en ese momento, me acuerdo mucho, salió el estudio de Fedesarrollo, me acuerdo, era sobre el tema, nos llevaba al tema de patentes, pero era decir más o menos que iba a ocurrir un desastre en el país por la exigencia de los estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia y buenas prácticas manufactureras. Y ese fue todo el debate que se hizo desde el Rosario con Fedesarrollo y que estuvo presente públicamente en el país. Es decir, tenemos unos costos de transacción, alguien los paga. Mire, el mundo anteriormente tiene una gran enseñanza. Cuando antes de los 60 sale la discusión del Club de Roma en agricultura, donde se planteaba que la población estaba creciendo más que los alimentos. El mundo resolvió eso no con las empresas productoras de agroquímicos. El mundo resolvió eso con bienes públicos y montó centros de investigación a nivel del mundo para producir bienes públicos en agricultura. Por eso las variedades hoy de soya, de yuca que se producen en el CIAS de Palmira no tienen patentes. Y fue plata del mundo para resolver un problema del mundo. Entonces, no le pidamos y resolvamos siempre todo en el espacio que es. No resolvamos el tema de la propiedad intelectual en el espacio de los precios, resolvámoslo en el problema de la innovación. Ahora, si hay un tema muy fundamental, ¿dónde está la investigación de bien público? En ese momento, esa era la discusión. Y resulta que copiar una molécula era relativamente fácil, lo digo con la responsabilidad economista, pero era relativamente fácil, ¿sí? Casi que uno puede hacer una cosa, es decir, pero no se vio que venía una nueva generación de medicamentos, que eran los biotecnológicos. Y Colombia pensó que 20 años es demasiado tiempo. Cuando se empezaron a presentar las primeras patentes de biotecnológicos, no se pensó que rápidamente en 20 años era muy poco tiempo y en 20 años se liberaban las patentes. Y efectivamente se liberaron, pero lo que sí no hizo ni Colciencias ni el Estado fue financiar investigación en biotecnológicos. Por eso estamos en la misma discusión de hace 18 años. Porque el Estado no hizo la tarea, porque Colciencias no hizo la tarea, porque la política pública no hizo la tarea. Brasil la hizo y la apostó a la investigación y al desarrollo de biotecnológicos. Y Brasil, Argentina, Chile están produciendo biotecnológicos. Y en ese momento trasladamos la discusión. Yo le decía, en estos días le mandé a Juan Manuel Anaya un chat, yo creo que por eso fue que me invitó, porque salió una muy buena tema en reumatismo y en el tema de biotecnológicos, y entonces la discusión del tema de biosimilares.
¿Saben cuál es? Si uno compara el hoy con el ayer, es que pasamos, en el ayer estábamos, lo voy a decir de alguna manera, estábamos en una sociedad moderna y hoy estamos en una sociedad premoderna. En ese momento la discusión había dos gremios, AFIDRO y ASINFAR, que representaban intereses de multinacionales y de nacionales, y toda la discusión estaba cargada, era con la ideología del tema contra las multinacionales. Y hoy, como no producimos biosimilares, como no hay empresas nacionales produciendo biosimilares, terminamos ya no en un capitalismo, que fue la discusión de hace 16 años, y ahora estamos en una discusión entre importadores. Toda la discusión de biosimilares es una discusión de importadores. Obviamente, creo y comparto que se debe regular, creo y comparto que se debe establecer condiciones de regulación, de entrada al mercado, de todas las protecciones, comillas, lo que sería hoy en medicamentos, no sé el término exacto, pero lo que equivaldría en ese momento a bioequivalencia y biodisponibilidad, para garantizar la efectividad del medicamento. Pero dijéramos, el país no avanzó absolutamente nada en innovación tecnológica en un tema fundamental. Esa es una primera discusión que quería hacer. Pero la segunda es que hay una inconsistencia dinámica de política pública. ¿Por qué? Yo creo, no sé, está circulando la versión del COMPES, está todo el tema de competitividad, pero el país además ha hecho encuestas de innovación tecnológica que poco se estudian y que poco se trabajan sobre ellas. Pero si uno las trabaja, nosotros hemos hecho un ejercicio con Juan Miguel Gallego, mirando las encuestas de innovación tecnológica en manufactura y en servicios, encontraría una realidad distinta. Por un lado, si leen el COMPES que está haciendo el gobierno con el Consejo Privado de Competitividad, es por uno marcando que el Foro Económico Mundial hace un estado de evaluación de la innovación en el mundo y están todos los países. Colombia está casi en los últimos lugares. ¿Por qué? Porque no respeta los derechos de propiedad. Es un elemento fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿el ministerio va a tomar una política o alguien del gobierno va a tomar una política distinta al tema de respetar los derechos de propiedad, mientras en el lado de innovación tecnológica y en el lado de competitividad y en el lado de productividad se dice que hay que garantizarle a los empresarios los derechos de propiedad? Ese es el discurso de trade-off que estamos resolviendo. Y creo que el simposio abarca más que simplemente el tema de la innovación de medicamentos. Y aquí quisiera hacer una reflexión, y es el tema de la innovación tecnológica, el tema de la innovación en salud. El país tiene y viene haciendo consistentemente dos encuestas: la innovación tecnológica en el sector manufacturero y la innovación en el sector de servicios. Y en el tema de servicios, donde entra el área de la salud, hay una división muy clara de servicios de innovación no tecnológicos y servicios de innovación tecnológicos. Una clasificación. Y la segunda clasificación es empresas innovadoras en sentido estricto, empresas innovadoras en sentido amplio y empresas no innovadoras. Colombia está en el peor de los indicadores de esos tres elementos. Y en el tema de salud, en los resultados de la encuesta y de los indicadores que produce el observatorio, yo veía, en un trabajo que estoy terminando para el BID, veía lo siguiente: uno de los sectores de más alta importancia en la innovación, porque reúne lo que ninguno de ellos reúne completo, es el hospital. Y el hospital
es un espacio de investigación y desarrollo, de innovación y de cambio tecnológico. Pero además reúne dos elementos que no reúne ninguno de los sectores industriales manufactureros. Es servicios de alto valor agregado de conocimiento, los llamados KIPS en la literatura moderna de cambio tecnológico y de innovación. Y en ese está el hospital. Y cuando uno mira, el hospital ya entró en la encuesta de innovación. Y ya uno mira, antes no estaba. Y resulta que dentro de la inversión que hace el hospital hay dos rubros importantes. Cada uno, por ejemplo, si uno toma las universidades, el 70% es investigación y desarrollo, el 10% es competencias científicas y tecnológicas de formación, etc. El que reúne los dos elementos estratégicos de la innovación es el hospital. El 30% de los recursos que se invierten dentro de los hospitales es en innovación, en investigación y desarrollo, y el 60% en innovación. Es decir, ustedes están sentados sobre el tesoro de la innovación en salud, en procedimientos, mucho más que en simplemente el tema de medicamentos. Y para finalizar, aquí hay un tema de inconsistencia dinámica de políticas públicas. Yo leí al COMPES que me lo entregaron para hacer comentarios y veo tres elementos que quisiera destacar, que son: es un documento que tiene tres momentos de lectura. Poca gente mira en detalle, todo el mundo se enreda en si le pongo el 01 o el 02. Mire, Colombia es un país, y es una crítica al país y en general responsabilidades de política pública, es que hace sus grandes retos en el 2018, en el 2025 y en el 2032. Pero sin embargo, finca todo el tema. En el tema de innovación hay una complejidad de relacionamiento. Por eso nosotros tenemos un trabajo que estamos terminando con Juan Miguel Gallego sobre la innovación en salud, una solución no lineal. No es lineal, es compleja. Es investigación y desarrollo, innovación y productividad. Porque los bienes públicos de la tragedia de los comunes se pagan con crecimiento de la economía y con productividad. Pero la productividad sin investigación y desarrollo no puede existir. Y Colombia se inventó lo que no tiene la OECD. Aquí viene la OECD, pero nadie lee lo de la OECD. Y es el famoso porcentaje, es el porcentaje de I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y nosotros lo hemos reemplazado para llegar al puesto, al 32, que no vamos a llegar a ser los primeros de América Latina, por lo que se llama actividades científicas y tecnológicas. Es decir, entra de todo y no lo fundamental. El 70% de la industria es no innovadora en servicios y en manufactura. ¿Quién va a sustentar el crecimiento económico si ya el tema del petróleo, que nos dio el crecimiento del 6%, ya no existe? Ya no lo hay. Entonces, ahí hay un elemento importante de política pública. Pero resulta que no hay una política integrada. Es decir, si yo quiero poner, y el ministro lo hablaba esta mañana, uno pone los incentivos en los bienes escasos. Uno no pone los incentivos en los bienes mayoritarios. Pero la política de generar innovación y cambio tecnológico es muy... uno mirando el COMPES y mirando hacia el 2032, resulta que no vamos a llegar. Vamos a seguir siendo el componente de las exportaciones, el componente del desarrollo industrial es de muy bajo nivel agregado de conocimiento. Desde luego, hay firmas que son las que están innovando y están produciendo. Ya no tuvimos la oportunidad de hacer biosimilares. O sea, de tener la capacidad de saber que la patente iba a vencer. Esta discusión no fue la de hace 16 años. La de hace 16 años era entre industria nacional e industria internacional. Hoy ya no tenemos esa opción, ya no hicimos la tarea. Yo no sé cómo vamos a ser el tercer país de
de América Latina en innovación y desarrollado en el año 32, en el 2032, cuando no hicimos la tarea fundamental. Un ejemplo es, no hicimos la capacidad científica y tecnológica de hacer biosimilares. Entonces, estamos en el juego de la discusión de importadores. Gracias, doctor Jaramillo. Bueno, no, y para terminar entonces, el punto es dónde está la consistencia de política pública, porque hay políticas públicas que van en contravía unas de las otras. Mire y verá, y en el diseño de la política pública. La mayor recomendación de la OECD es tener una buena práctica de políticas públicas. Yo he tomado para el trabajo que estoy terminando la evaluación de todos los elementos de política pública en formación de recursos humanos, en cambio tecnológico, en el sector de medicamentos, en agricultura, en salud, para el trabajo que estoy haciendo. Y lo que uno mira es, por ejemplo, se supone que vamos a crecer, necesitamos crecer. El 5% ya no nos lo dan los recursos naturales ni el petróleo. Entonces tendría que ser volver otra vez a la industria, y por eso el discurso hoy del país es la desindustrialización. 20 años se dio cuenta que se había desindustrializado. Pero es timorato en la política pública. ¿Por qué? Y yo sigo, y una recomendación es estudiar. Y a los jóvenes que hay, es estudio. Miren, hay un lindo trabajo del BID, de Gustavo Crespi, para mirar el tema de innovación en América Latina. Y analizan 6 países, entre ellos Colombia. Y hace recomendaciones de integralidad de política pública y de consistencia dinámica de política pública. Y cuando uno ve, se están cometiendo todos los errores. Todos los errores. Uno, nadie lee la encuesta. Entonces la encuesta diferencia por tamaño, por naturaleza de la firma, por valor agregado de servicios enteros, o sea, la industria que genera valor agregado y derrames en el exterior, pero externamente nadie compara la innovación. Por ejemplo, el tamaño de la firma, ¿sí? Los hospitales no entran ahí, y es el sector más importante en servicios y más exportador en servicios de valor agregado de conocimiento, pero no está metido en la política pública, no se está mirando como un elemento de política pública. Y el otro entonces es que pongo incentivos de incentivo fiscal, porque como en el plan de desarrollo se dijo, oiga, el 35, 40% o el 50% para completar ese 1% que nos hablaron es del sector privado. Pues resulta que el sector privado está en recesión, resulta que la política macroeconómica va en contravía de esa inversión, y entonces se ponen incentivos fiscales y a la vez se le pone la barrera de entrada. Mire, el incentivo fiscal los conoce hace 30 años el mundo, pero entonces yo le pongo una cuota. Es decir, si yo quiero jalonar la inversión en investigación y desarrollo en las empresas, y pongo incentivo fiscal que le doy el 175% de deducción para que haga innovación, y enseguida le digo, oiga, pero ¿sabe qué? Yo no tengo plata, y le pongo un cupo, y le pongo una ventanilla, como si hubiera una racionalidad del sector privado para presentarse a una convocatoria como se presentan las universidades. Me parece que hay un tema de fondo. Es decir, repito, tragedia de los comunes, costos de transacción, desarrollo tecnológico e innovación, y no da de bienes públicos en estos temas de la salud que son fundamentales. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Voy a darle la palabra a la doctora Adriana y enseguida al doctor Juan Manuel Cote, y finalmente vamos para allá para terminar la sesión de preguntas. Doctora Adriana. Gracias, doctor Benjamín. Esta pregunta, gracias, doctor Hernán, por tan excelente culminación y pues el poder resumir lo que se ha discutido en la mañana. Y quiero rescatar algo para hacer la pregunta al doctor Ramón Abel. ¿Podría decirse que hay un contraste entre lo que nos está presentando el doctor Hernán sobre la posibilidad de innovar fuera del hospital, teniendo en cuenta lo que nos presentó en su conferencia, y qué tan viable ve que esta innovación fuera del hospital en estos centros, de manera similar a como se hacen en otros países, se puedan hacer acá en Colombia? Gracias. Bueno, por lo menos en lo que tiene que ver con investigación clínica,
no se escucha, tal vez el otro. Mi pregunta está un poco relacionada con eso también, entonces pues, me pareció muy interesante la presentación y creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta y es que los modelos de atención tienen que ser diferentes de acuerdo con las diferentes condiciones y es algo que también se ha dicho mucho y es que únicamente el 10% de la población que tenemos que atender está llegando a los hospitales y es como la población en la que se impacta en los hospitales, pero hay un 90% de la población a la cual hay que llegar con estrategias de prevención y promoción. Entonces, mi pregunta va un poco a doctor Castaño, ¿usted qué opina, por ejemplo, de herramientas como la telemedicina para la implementación de lo que usted nos habla, de los procesos estandarizables y no estandarizables dentro del sistema de salud? Bueno, pues voy con la primera, Adriana. Yo creo que la investigación, por lo menos la de fase clínica, que se hace en los hospitales, se hace porque ahí es donde están los pacientes y los doctores, no porque tenga que ser en los hospitales. Entonces, pues si simplemente, por decir algo, el manejo de la artritis reumatoidea deja de hacerse en los hospitales porque es un proceso separable, tiene una gran cantidad de sus etapas y actividades y sus procesos que son estandarizables y delegables, y los pacientes con artritis reumatoidea probablemente no deban tener que estar viniendo a los hospitales a nada más que cuando tengan un episodio agudo porque no hubo cómo evitarlo, ¿sí? De resto, no hay ninguna razón para que los pacientes con artritis reumatoidea, que es una enfermedad crónica, estén yendo a los hospitales. Entonces se investiga allí porque allí están. Entonces no va a pasar nada, la investigación y desarrollo va a seguir detrás de los pacientes y de los doctores, donde quiera que estén los pacientes y los doctores. Entonces, en ese sentido no hay ninguna contradicción. Ahora, la investigación básica, preclínica, yo sí dudo todavía más de por qué tiene que estar en un hospital. Pues no sé, los laboratorios básicos están en las universidades y en los centros de investigación básica. Lo que pasa es que el hospital se ha vuelto tal conglomerado de actividades y de procesos y de disciplinas del conocimiento que allí se hace docencia, allí se hace investigación, allí se hace caridad, allí se hace mercadeo, allí se hace todo, ¿cierto? Pero porque esa naturaleza heterogénea del hospital que no ha evolucionado hacia esos modelos diferentes, pues hace que todo esté debajo de la misma carpa, ¿sí? Pero yo creo realmente que no hay ningún conflicto allí. Y en el otro punto, pues claro, finalmente los procesos que son estandarizables, delegables y separables son los que dan más oportunidades de innovación en modelos distintos a los hospitales y a los consultorios médicos. Y la pregunta particularmente sobre el punto de la telemedicina tiene una respuesta muy clara. La telemedicina no es una innovación en modelo de prestación, es un instrumento, es una tecnología habilitante, es una tecnología que hace posible innovar en modelos de prestación. Y vuelvo al caso de la artritis reumatoidea. Si yo tengo un paciente que tiene un cuadro ya más o menos predecible, una evolución más o menos predecible, yo lo puedo monitorear perfectamente por telemedicina con una llamada, con un mensaje de texto, con una videoconferencia cada cierto tiempo para ver cómo va, con un Smart Pillbox, que es una cajita de tabletas que me dice cuando el paciente abrió la cajita y se tomó las pastillas del día. Puedo controlar perfectamente su adherencia, o incluso, no sé si existan ya en reumatología, pero los marcadores por radiofrecuencia, cuando el paciente se toma la pastilla, emite un indicador, una señal de radiofrecuencia que le dice al laboratorio o al que esté controlando o al médico si se tomó la pastilla. No hay cómo saber si se la dio al perrito, pero bueno, por lo menos estamos asumiendo que el paciente está activado lo suficiente para adherirse al tratamiento porque quiere mantenerse controlado. Entonces, la telemedicina es una tecnología habilitante que hace posible el desarrollo de muchos de estos modelos de prestación innovadores, ¿sí? No es la innovación, es el modelo, es la tecnología que los hace posible. Gracias, doctor. Un comentario pequeño del Sí, señor. hospital. Yo creo que con un trabajo que hicimos también para la OPS, que fue mirar el tema de la investigación clínica en Colombia como un espacio de investigación, los clínicos como espacio de investigación, porque no se reconocían como tal, ¿no? Entonces, en el trabajo que hicimos, de pronto modelando los currículos vitae, que modelamos más de 3.000 currículos vitae para mirar los determinantes de productividad, encontramos que el más explicativo,
de la alta producción científica colombiana en investigación clínica, era el determinante, era el hospital por donde habían pasado. En ese momento paramos la investigación y entendemos y nos metemos al hospital a entender la innovación. Entonces yo no digo que es el único espacio, lo que pasa es que digo que es un espacio privilegiado para entender el problema de la innovación. ¿Por qué? Porque tiene la innovación no tecnológica, que es la innovación organizacional, de productos y de procesos, pero tiene también el ciclo completo de la integración de la medicina translacional en la ciencia básica con la clínica. Y entra a ser un nuevo valor fundamental en la sociedad colombiana, y por eso la publicación científica referida a los hospitales y los hospitales, eso es un valor que tiene el hospital. Entonces hicimos el trabajo sobre el hospital como organización de conocimiento, valoramos más de 45 variables para entender el hospital y el valor agregado que da el hospital. Es decir, 2 jóvenes con el mismo capital humano que entren a hacer gastrohepatología, si uno lo hace en el Hospital Pablo Tobón Uribe con el equipo de trasplantes y el otro lo hace en el Hospital X, que no tiene cambio tecnológico ni innovación, la probabilidad de esos 2 jóvenes va a ser distinta productivamente, así hayan iniciado el mismo capital. Y eso es lo que tiene que construir la sociedad para llegar al 2032. Pero esa no es la pregunta que se hace. Gracias, doctor Jaramillo. Innovación en educación también. Finalmente, para terminar, porque estamos ya sobre las 2 de la tarde, la última pregunta del público, que creo que estaba por este sector. El micrófono, si es tan amable. Buenas tardes, mi pregunta también iba para el doctor Castaño. Mi nombre es Sandra Saade, soy estudiante de 9º semestre de Medicina. Usted tocó varios puntos muy importantes y quisiera saber qué propone usted para que esta separación en la prestación de servicios, específicamente cuando usted mencionó la delegación de ciertas funciones del especialista a, por ejemplo, enfermeras o incluso pues, también al médico general, ¿cómo propone usted que esto no afecte la relación médico-paciente, que es tan importante en nuestra escuela, y esa figura del médico tratante para el paciente hoy en día? Gracias. Bueno, realmente lo que el paciente quiere es el concepto de la relación médico-paciente y casi la santidad de esa figura o ese concepto. Tiene mucho que ver con la forma como nosotros lo hemos construido los médicos y no necesariamente con la forma como los pacientes lo ven. El paciente al final lo que necesita es que alguien le responda, sentirse cuidado, sentirse que le están respondiendo a sus necesidades. Él quizás no sabe muy bien si la diferencia entre que sea un superespecialista, un especialista o un general sea muy relevante. Y lo digo porque lo he investigado con técnicas cualitativas con pacientes. Yo hago grupos focales todo el tiempo y entrevistas a profundidad con pacientes y he descubierto que pacientes de programas de ciertas patologías como EPOC o como hemofilia inclusive, valoran muchísimo. ¿Por qué digo esos programas? Porque en esos programas está el superespecialista y hay un pool de médicos generales que los apoyan, ¿sí? Y el paciente tiene su relación directa y cotidiana es con el médico general, no con el especialista, lo ve una vez al año o menos. Y yo le pregunto a los pacientes, ¿ustedes cómo se sienten con un médico general? ¿Están felices? No, la doctora es muy querida, esa doctora, yo la llamo y ella mismo me responde y ella va y le pregunta ya al otro doctor y me resuelve mi problema. Eso es lo que el paciente necesita realmente. La santidad de la relación médico-paciente hay que empezarla a entender desde la perspectiva del paciente, no ese constructo autosatisfactorio que hemos ido construyendo por más de 25 siglos. Cuando uno la entiende desde el paciente, realmente el paciente está obteniendo lo que necesita y desde nuestro punto de vista biomédico lo que nos interesa es que el paciente esté compensado, que no se hospitalice, que no se agudice, lo está obteniendo igual. Entonces creo que es también un poquito ese cambio de paradigma y lo más importante es que estandarizar lo estandarizable y delegar lo delegable es el elemento crítico. O sea, yo no voy a estandarizar el reemplazo articular porque es estandarizable, pero que porque es estandarizable se lo voy a delegar a una enfermera, no, ahí es una diferencia muy grande, porque entre la estandarizabilidad y la delegabilidad hay una diferencia y es la curva de aprendizaje. Yo puedo delegar un proceso estandarizado si la curva de aprendizaje es corta y es fácil de enseñar, como por ejemplo enseñar a poner un esquema de vacunación. Es estandarizable y es delegable.
Pero lo importante ahí a mantener en cuenta es estandarizar lo estandarizable y delegar lo delegable. No es estandarizar por estandarizar. Entonces, vamos a estandarizar a partir de ahora la psicoterapia, pues, o el psicoanálisis, ¿no? Gracias, doctor Castaño. Ya quisiera, para terminar, preguntarle a la doctora Claudia Vaca dos cosas. Primero, en el país finalmente no podremos llegar a contar con la tecnología para la producción de biosimilares. Y segundo, en algún momento, y segundo, las patentes de los medicamentos, especialmente los de alta tecnología, en el papel y en la práctica, ¿están extendidas o son racionales y justas? Pues me gusta que me hagas esas dos preguntas. Primero, porque creo que las dos intervenciones que me precedieron, y en especial la de el juicioso análisis final del profesor Jaramillo, es que pareciera que está funcionando perfectamente el modelo de patentes. Es decir, dado un incentivo concreto a una exclusividad determinada, se produce suficiente innovación que genera un beneficio social suficientemente grande que la sociedad puede pagar, en este caso el Estado, que es el que paga por estos productos, y es un ciclo virtuoso en términos de las innovaciones para resolver los problemas de salud relevantes, y la verdad es que no está sucediendo. Creo que el ministro fue suficientemente claro hoy en mostrar que particularmente en estas patologías crónicas complejas, la innovación que se está generando no está generando un valor agregado, y sí los estados están pagando precios muy altos por cosas que no están significando un valor agregado suficiente. Creo que eso quedó suficientemente claro. Los ejemplos que puso el doctor Londoño son los excepcionales. De hecho, en tuberculosis, primero tendríamos que ver las famosas curvas de McEwan y otras curvas epidemiológicas que permiten ver cuáles son los factores que han transformado el comportamiento de las enfermedades infecciosas en el planeta. No son los medicamentos solamente, son las medidas higiénico-sanitarias y otro tipo de innovaciones mucho más sencillas, nunca patentadas y jamás al precio en el que se están pagando ahora. Los medicamentos cumplen ciertas funciones. Evidentemente han habido innovaciones en el desarrollo de medicamentos para tuberculosis multiresistente, pero 3 de esos medicamentos de tuberculosis multiresistente, doctor Londoño, se venden a precios impagables, y tendríamos que pensar en bienes públicos en ese tipo de productos. Las patentes no son la solución. Gracias por la pregunta. Y sobre los biosimilares, no puedo estar más de acuerdo con el doctor Jaramillo. Hay una esquizofrenia, los economistas dicen, ¿cómo es? Dinámica, como dice, inconsistencia dinámica. No, yo soy un poco más fuerte y digo las cosas más directas. Hay una esquizofrenia de política pública. No puede haber una política de medicamentos o una política farmacéutica del país orientada al acceso, a la calidad y al uso adecuado de los medicamentos si por otro lado no existe una política industrial consistente, centrada en las lógicas tecnológicas y de innovación que se requieren para generar soluciones de competencia. Y hoy estamos en un gran dilema porque no tenemos oferta nacional ni capacidades instaladas para producir en las condiciones que se esperaría productos competidores de los biotecnológicos que están venciendo la patente. Pero y ahí creo que es bueno que tengamos un poco de optimismo para que no nos digas trágicos cuando te damos palo, José. Existen iniciativas locales, en especial creo que hay una política activa muy seria en Argentina, una alianza público-privada para el desarrollo de 7 biosimilares de los 7 más importantes productos biotecnológicos, uno de ellos financiado con recursos públicos a través de una estrategia global financiada por la Organización Mundial de la Salud, el Palivizumab, y lo está haciendo una empresa argentina en una alianza público-privada con el gobierno argentino que está desarrollando esto a través de un acuerdo. Además fue una convocatoria global y se la ganó esta empresa Max Science, cuyo CEO es este hombre que produjo la película buenísimo, el argentino esta de las leyendas, ¿cómo se llama? Aventuras peligrosas, bueno, no sé cuál.
Este tipo es un innovador durísimo, le metió plata a esto y el gobierno argentino le metió eso. La buena noticia es que en la alianza de la producción de palivizumab a nivel global, como biosimilar, que es un medicamento para el virus sincitial respiratorio para prematuros, es una cosa muy importante y está en la lista de muchos países como medicamento esencial. Participa una empresa colombiana y seguramente en el desarrollo de las capacidades locales se va a poder hacer algún escalamiento para el desarrollo de otros biosimilares. Y yo sí creo que tiene que haber soluciones alrededor de esto en el mediano o en el corto plazo. Y Brasil también. Brasil seguramente sí. Pero mira, un segundo, Sí, doctor. Hay que nuevamente aclarar. Yo creo que en momento alguno dije la única solución a obtener nuevos medicamentos es la patente. Yo jamás he dicho es la única. Pero como tampoco es la única, tampoco se puede decir que fracasó. Porque además si usted todo esto lo está llevando al precio, de todas maneras el Estado está sacando plata. En la famosa alianza público-privada que está diciendo la doctora Claudia, pues está sacando plata al Estado, entonces o lo paga por aquí o lo paga por acá, que es lo que dice el doctor Jaramillo, ¿sí? Y de todas maneras es una alianza público-privada para un medicamento, ¿no? Y dos, y sí resulta bastante contradictorio el discurso de Claudia, te lo digo también, cuando dices que es que son apenas unos avancitos que no muestran todo ese valor agregado, pero curiosamente entonces, ¿será que los médicos no están recetando lo que no está sirviendo o qué? Porque es que todos lo quieren recetar. Están mal enterados y todos sobre la lo quieren evidencia. copiar. Y todos lo quieren copiar. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que todo el mercado quiere copiar no tiene valor agregado? La pregunta sería si el valor es social, comercial o de qué naturaleza, tal Pero vez. es un tema de precios, otro punto, y lo dice el doctor Jaramillo. Entonces usted dice todos los modelos asociados a generar, a incentivar el producto, cuando usted ve las alternativas al sistema de patentes, que son perfectamente válidas, ¿sí?, pasan por bajar los costos de transacción, como dice el doctor Jaramillo, beneficios tributarios, de dónde sacó plata aquí y allá para poder hacerlo. Esto aquí duramos toda la Pero tarde. no es decir, es que como está caro, pero además, mire la situación que sí es terrorífica, está caro por un producto que no tiene valor agregado. Entonces, ¿cómo puede ser que el mercado está comprando y el Estado más dice, pero lo necesito, pero no tiene valor agregado? Sí, se calentó la discusión, perdóname la expresión al final, pero venga, ya no tenemos tiempo. Doctor Jaramillo, ya los últimos 2 minutos para terminar y para que cierre con broche de oro. Mire, no voy a entrar en qué tan comparto la curva que presentaba el ministro frente al costo marginal y el avance marginal, pero apartándome de eso sí quiero decir dos cosas. Primero, hay que respetar el sistema de patentes. Claro, cuando yo hablo de biosimilares, que fue distinto a la discusión de hace 16 años, que era copiar el medicamento sin haber vencido la patente, eso era la discusión de hace. Pero hoy en biosimilar, yo pues obviamente defiendo los biosimilares. Una vez vencida la patente, tiene que entrar. Pero oiga, para hacer biosimilares, voy a decir algo con todo respeto, no se pueden hacer en una casa de modelia. Para ser biosimilares necesita alta tecnología y alta formación académica, porque es obtener medicamentos por organismos vivos. O sea, implica una innovación. Bueno, segundo, el tema de los precios. Siempre yo lo que digo es el país tiene que aprender a resolver el problema donde está. El tema de los precios, resuélvalo no en el problema de las patentes, resuélvalo en el tema de precios de regulación pública. Y tiene el instrumento para regular. Y tercero, claro, cuando no hay monopolio es perfecto. Pero... Por eso, no, pero si ese monopolio intervenga. Claro. Y tiene mecanismos para el comercio mundial, sin violar la Organización Mundial de Comercio, que era el temor de la discusión de hace 16 años, pero parece que no hubiéramos aprendido nada. Pero yo creo que lo más interesante es que en el marco del sistema de patentes, sin violar una sola de las normas, sin violar ninguna, porque aquí el doctor habla de la maravilla de la innovación cuando se trata del
de la evaluación de la altura aumentiva, la novedad y demás, pero no habla de que es intrínseco y consustancial al sistema de patentes la posibilidad del uso de flexibilidades, y es un mandato de Naciones Unidas y la misma OMPI y otros pero demás. mira, eso está desde hace 16 años. De hace 16 años está en las normas de la Organización Mundial de Comercio. Las importaciones paralelas existen. Lo que pasa es que el modelo, perdón, la doctor licencia Jaramillo, obligatoria existe, doctor y Jaramillo, Brasil la utilizó. El esquema de flexibilidades dice que lo llaman flexibilidades y lo entendieron mal diciendo flexibilidad, o sea que respetamos el derecho de propiedad industrial, pero perdón un segundo que no te interrumpió yo nunca. Lo que estoy diciendo es flexibilidades, situaciones excepcionales, porque los países, la primera garantía de crecimiento económico de un país es la certeza jurídica. Entonces usted no puede decirle a toda la comunidad internacional, porque les guste o no les guste, ya somos un país del mundo, ¿sí? Usted no puede decir que somos un país de OCDE, pero para otras cosas somos menos avanzados, ¿no? Entonces usted no puede salir a decir todo medicamento que resulte bueno, entonces, qué pena, tenía patente, en apagarse lo quito, porque entonces usted no puede decir que en Colombia hay patentes, ¿sí? Eso es lo que ocurre, ¿no? Usted no puede decir, imagínese el gobierno saliendo a regalar las 100.000 casas, pero mañana le dicen a una de las personas que tiene una casa, ¿sabe qué? Necesito otras 3 familias viviendo en su misma casa. ¿Le dio la casa o no le dio la casa? Le dio, por eso, pero ese es el mensaje que tú sí quieres dar. No hay una sola licencia obligatoria, Con lo cual demuestra que no es cierto que el sistema de patentes falló y que se abuse del monopolio. Hay unas restricciones gigantes al otorgamiento de las licencias obligatorias. Muchísimas gracias a todos por esta participación.